En esta ocasión vamos a ver flexión combinada con torsión y que está aplicada a una barra de sección circular, ya que la torsión la hemos analizado únicamente para este tipo de barras. En cuanto a la flexión, trabajaremos con flexión plana debido a que en las barras circulares tenemos la particularidad de poder girarla de manera tal que siempre el momento M, que está aquí, flector, pueda estar contenido en un plano que pasa a través de uno de los ejes principales de inercia. De esa manera vamos a trabajar en esta situación con momento torsor y flexión simple plana. En este ejemplo en particular no se van a aplicar cargas verticales de corte, por lo tanto será flexión simple plana sin corte. Aquí tenemos nuestro sistema de ejes coordenados y ortogonales, y si nosotros observamos desde este lateral podemos ver por un lado en verdadera magnitud el momento mx y en el extremo el momento mt. Como puede observarse, he dibujado dos pequeñas estructuras sumadas una con la otra debido a que vamos a emplear el principio de superposición de los efectos. En cada una de estas dos estructuras podremos determinar los diagramas de características. En el de arriba tendremos los diagramas de M, N y Q una vez obtenidas las reacciones de vínculo. El de axil N y el de corte Q serán nulos y el de momento tendrá el valor del estado de cargas aplicado. En el caso del de momento torsor, tendremos momento torsor únicamente a lo largo de toda la barra. ¿Cómo aplicaremos el principio de superposición de los efectos? Lo que vamos a tener que hacer finalmente es ver qué produce esta solicitación y esta que está aquí debajo, y con esos diagramas tratar de obtener una fórmula de dimensionamiento con los dos esfuerzos combinados. Aquí a la izquierda tenemos la estructura con el momento flector y a la derecha la estructura con el momento torsor. Las reacciones serían RMF y RMT. Sería la reacción de momento flector en el empotramiento y la reacción de momento torsor en el empotramiento. Los diagramas de N y de Q son nulos porque las dos reacciones también lo son. Y aquí tendríamos el diagrama de momentos flectores y el diagrama de momentos torsores que se obtendrían de estas dos estructuras previa determinación de las reacciones de vínculo. Con estos diagramas de momento, buscando la sección donde se halla el máximo valor numérico, cualquiera en este caso y cualquiera en este caso, se puede trabajar con la fórmula de tensión para momento flector y de tensión tangencial para momento torsor. Un detalle que es importante es que para trabajar el momento flector y el momento torsor deben estar en su máxima magnitud en la misma sección de la pieza. En este caso, cualquier sección. De aquí podemos ver que es el cociente del momento flector sobre el módulo resistente. Y aquí del momento torsor sobre el módulo resistente polar. Planteando las dos expresiones de módulos resistentes, la del módulo respecto del eje X y la del módulo respecto del baricentro, nos damos cuenta que hay una relación que las vincula y el módulo resistente polar es el doble del módulo resistente respecto del eje X. Esta relación la utilizaremos a posteriori para poder unificar la fórmula de dimensionamiento a este tipo de solicitación combinada. Otra cosa que vamos a hacer es elegir una sección cualquiera de la pieza donde coincidan los dos máximos de momento. Aquí a la izquierda, en la parte superior, se ha vuelto a dibujar la estructura de origen que estábamos analizando. Cada una de las secciones transversales de esta barra estaba sometida al máximo esfuerzo de momento torsor y al máximo esfuerzo de momento flector, como se vio en la pizarra anterior por los gráficos tanto de MT como de MX. Por eso podemos seleccionar cualquier sección porque todas están igualmente comprometidas en cuanto a la solicitación que están sufriendo. Si yo eligiera, por ejemplo, esta sección que está aquí, que la he dibujado aquí debajo, me encuentro con la siguiente circunstancia. Observen que para la flexión este eje X es el eje neutro, ya que la tensión vale 0 en ese lugar. Es decir, que todas las fibras que están a la altura del eje X a lo largo de toda la barra, y también obviamente en la sección que estamos analizando, ahí
hay valor nulo de tensión, con lo cual no está sufriendo deformación. Y las fibras que están más alejadas respecto de ese eje neutro, que son esta superior y esta inferior, o sea, el cordón que correría en la parte superior y el cordón que correría en la parte inferior de la barra, son las dos fibras que están sufriendo el máximo valor de tensión normal sigma. Ahora bien, ¿qué ocurre con las tensiones tangenciales tau? En la torsión siempre todas las fibras periféricas son aquellas que, estando más alejadas del baricentro de la sección circular, desarrollan la máxima tensión tangencial tau. Por lo tanto, este diagrama que yo he dibujado, que estaría en correspondencia con este diámetro, es uno de los infinitos diagramas que uno podría dibujar en los infinitos diámetros que uno puede trazar en nuestra sección circular. Pero es solamente en este dibujo que acabamos de hacer, correspondiente a este diámetro, donde particularmente coincide la tensión tau máxima en módulo con la tensión sigma máxima en módulo, o la tensión tau máxima en módulo con la tensión sigma máxima en módulo. Es decir, que únicamente en la sección circular, en estos dos puntos extremos de esta sección, y en este ejercicio en particular de cualquier sección, tenemos la combinación de la máxima tensión tangencial tau y de la máxima tensión normal sigma. Es decir, la peor de las combinaciones posibles de flexión con torsión combinadas. Hay que analizar algunos de estos dos puntos porque en módulo podemos ver que este valor y este son iguales y que este valor y este son iguales. Así que los módulos de las tensiones que estén aplicadas en el punto A y en el punto B tienen que ser idénticos. Para la nomenclatura he utilizado lo siguiente. Este era el plano donde estaba contenido este momento MT. Si uno lo observa, es un plano perpendicular al eje Z, que es el eje principal de la barra. Toda tensión sigma que corre a lo largo de un eje determinado y que es perpendicular al plano, en este caso Z, será tensión sigma Z. Para la tensión tau, recordemos que siempre la primera de las nomenclaturas corresponde al plano sobre el cual está actuando, el plano Z. Y la segunda tiene que ver con el eje a lo largo del cual está corriendo. Observen que acá una tau ubicada en forma horizontal correría paralela al eje X, entonces sería una tau ZX. Como último detalle, tenemos que recordar que todo plano podía quedar definido por un vector o un versor, que es un vector unitario, perpendicular al mismo. Como este plano es perpendicular al eje Z, se denominaba plano Z. Teniendo en cuenta esta situación y sabiendo que vamos a analizar el punto A y el punto B, tenemos que elegir alguno de los dos de acuerdo a nuestra conveniencia y analizar cómo están actuando estas tensiones sobre alguno de esos dos puntos en cuestión. Por una cuestión de comodidad, como en el punto A hay tensiones sigma salientes, utilizaré ese punto. Pero tranquilamente podría haber utilizado el punto B donde hay tensiones sigma entrantes o de compresión. Aquí en la parte superior he dibujado en forma de cubo elemental al punto A, dándole unas dimensiones que serían diferencial de z, diferencial de y diferencial de x, todas tendiendo a ser 0. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí tenemos nuestra terna de ejes coordenados y ortogonales. A lo largo del eje z está la tensión sigma z aplicada, que sería la que corresponde a esta magnitud que está aquí. Y en forma transversal sobre el plano está esta tau zx. Como el cubo tiene que estar en equilibrio porque toda la pieza está en equilibrio, si en la cara exterior hay una tensión saliente, en la cara interior hay una tensión en sentido contrario. Con la tau zx ocurre otro tanto en la cara posterior, pero gracias a la aplicación del teorema de Cauchy-Riemann, como esta es la arista común de este plano y este plano ortogonal y hay un vector que se acerca perpendicularmente a dicha arista, en la otra cara debe haber otro vector igual y contrario que también se acerca a la arista. Por lo tanto, tenemos
que en las 4 caras laterales hay tensiones de igual módulo a la de tau zx, pero hay dos de sentido contrario a las dos que estarían en la cara anterior y posterior. Aquí tenemos otra particularidad. Este cubo elemental está dibujado en 3 dimensiones, pero si yo observase desde aquí arriba, me encontraría con esta vista, donde no se pierde calidad de la información porque puedo ver a todos los vectores en verdadera magnitud. ¿Y qué es lo que ocurre? Todo el desarrollo a lo largo del eje Y lo podemos descartar porque no hay tensiones que se ubiquen ni en este plano superior ni en el plano inferior, con lo cual esto, que en apariencia tridimensional parecía ser un estado triple, en realidad es un estado doble de tensiones. En base a este estado doble de tensiones, vamos nosotros a dibujar para esta circunstancia, que sería el punto A aquí arriba de nuestra pieza, el círculo de Moore. El círculo de Moore es una construcción gráfica que nos permite determinar los diferentes estados de tensiones que va a haber en este punto cuando se corta la pieza con diferentes planos. En este caso, he cortado a la pieza con un plano vertical, con un plano Z vertical, y después la he cortado con un plano X vertical, es decir, un plano perpendicular al eje Z y un plano perpendicular al eje X. Esos dos planos me han dado estas tensiones que están acá. Y cuando he cortado con un plano horizontal perpendicular al eje Y, el estado de tensiones que me dio es el que se puede ver en la tapa o en la base, que es nulo. Por eso lo he descartado y trabajaremos con un estado doble de tensiones. Para el trazado del círculo de Moore se ha preparado un video especial donde se explica el cómo se obtiene el círculo y a su vez cómo trabajar con las tensiones máximas. Sigma máxima, sigma mínimo, tau máximo y tau mínimo. Por lo tanto, se recomienda ver ese video para poder interpretar cómo se va a construir el círculo que corresponde a este estado de tensiones en particular. Veamos cómo se construiría en el punto A el círculo de Moore. Tenemos que partir de los datos del problema. Teníamos que no hay tensión sigma X porque no había ninguna tensión entrante o saliente al plano X. La tensión sigma Z para nuestro caso era de tracción, tendría un valor que hay que calcularlo. Y las dos tensiones tau zx y tau xz, que son de igual módulo, pero de distinto signo, también tendríamos el valor numérico. Sigma z era positiva, la dibujamos sobre el eje de las sigmas. Tendremos que el eje horizontal corresponde a sigma, el eje vertical corresponde a tau. La tau zx era positiva porque trataba de hacer girar al cuerpo, que teníamos visto en la pizarra anterior en esta zona, en sentido horario, por eso la dibujamos hacia arriba. Mientras que la XZ trataba de hacerlo girar en sentido antihorario, por eso la dibujamos para abajo. Fíjense que ambas tau tienen que tener siempre el mismo módulo y signo contrario. Con la tau zx y la sigma z, como las dos pertenecen al plano z, componemos y obtenemos la tensión genérica ρz. Con la sigma x, que vale 0, y la tau xz, componemos y obtenemos la tensión ρx, que en este caso es igual a la tau xz porque tenemos que la componente normal vale 0. Una vez obtenidas las dos tensiones ρ que se ven aquí, que siempre es la unión del origen de coordenadas con las dos componentes. El origen de coordenadas con las dos componentes. Una vez que ya lo tenemos hecho, lo que hacemos es unimos mediante una línea auxiliar que está aquí en azul, esos dos puntos, y sobre el eje horizontal tenemos al centro de nuestra circunferencia. Para el radio será la distancia que hay entre el centro y el extremo de ρz, o entre el centro y el extremo de ρx, porque esas dos distancias son iguales. Y ahí tendríamos el radio para trazar este círculo con ayuda, por ejemplo, de un compás. Una vez que hemos determinado este círculo de Moore, me van a interesar determinar las tensiones extremas. ¿Cuáles son las tensiones extremas? Las tensiones sigma máxima y sigma mínimo, y las tensiones tau máxima y tau mínimo.
y a su vez las expresiones matemáticas que nos permitan obtenerlas. Aquí he marcado estos 4 puntos sobre la circunferencia que se corresponden con las tensiones máximas y mínimas. La tensión sigma máxima será siempre el valor que se halla más hacia la derecha de nuestro círculo de Moore. El valor de sigma mínimo será el valor que está siempre más a la izquierda en nuestro círculo. En cuanto a la tau máxima será siempre el valor que se halla más arriba y la tau mínima siempre el valor que se halla más abajo. En módulo siempre tau máximo y tau mínimo coinciden. Pero observen un detalle interesante. La tensión sigma máxima nunca coexiste con una componente tau. Y la tensión sigma mínimo tampoco, porque fíjense que sigma máxima se logra uniendo este punto con este y no hay proyección vertical. Y sigma mínimo este punto con este y no hay proyección vertical. A esas tensiones, sigma máximo y sigma mínimo, se las denomina tensión principal sigma 1 y tensión principal sigma 3. La tensión principal sigma 2 correspondería cuando tendría un estado triple de tensiones al valor intermedio entre sigma 1 y sigma 3. La característica fundamental de estas tensiones principales es que siempre están solas, es decir, no hay jamás una componente tau que las acompañe en el plano donde surgen. Eso es de fundamental importancia para el análisis que haremos a posteriori. Vamos a tratar de determinar cuál sería la ecuación matemática que me permite obtener a estos valores de tensión a través de estos datos. Para ello haremos lo siguiente. Veamos, si venimos desde aquí hasta aquí, tenemos un detalle que es importante. El punto C es el promedio entre este valor y este valor, o sea, el promedio entre la sigma x y la sigma z. Con lo cual, podría yo sumar estos dos números, dividirlos por 2 y ya tendría este segmento. Pero como este vale 0, me queda simplificada la ecuación a solamente este valor dividido 2. Posteriormente, si estando aquí yo conociera la medida de este radio, observen que proyectando el radio hasta acá, tendré la sigma máxima. Pero proyectando este radio en sentido contrario hasta acá, me dará la sigma mínima. Por lo tanto, quiero saber cuál es la magnitud de este radio. Y si ustedes le prestan un poco de atención, es muy simple de darse cuenta. El cateto opuesto, si esto lo consideramos un triángulo rectángulo tal cual es simplemente la tensión tau, que sería uno de los datos de nuestro problema. Y el cateto adyacente, que sería por ejemplo este, que está aquí, no es ni más ni menos que la mitad de la diferencia entre estos dos valores. ¿Y por qué la diferencia? Bueno, porque si esta sigma x estuviera por aquí, obviamente el centro estaría corrido un poquito más hacia la derecha, pero el segmento que está acá como cateto seguiría siendo la mitad de la distancia que separa al extremo de este valor con el extremo de este valor. Por lo tanto, el cateto adyacente será de la diferencia de estos dos, la mitad. Y el cateto opuesto será este valor tau que está ahí. Por supuesto que el radio que nos interesa es la hipotenusa. Por lo tanto, aplicando Pitágoras, podremos obtener la expresión de la tensión que necesitamos. En nuestro caso, sigma máximo, si le sumamos el radio, y si no, sigma mínimo, si nosotros le restamos el radio y obtendríamos ese valor. Aquí he condensado en una única fórmula las dos tensiones principales, sigma 1 y sigma 3. Este primer término corresponde a la distancia que había entre el origen de coordenadas y el centro de la circunferencia. Y este segundo término, que es toda la raíz, correspondía a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, que era equivalente al radio de la circunferencia. Esto que está aquí era el cateto adyacente y esto que está aquí era el cateto opuesto. Como la tensión sigma x vale 0, se va a cancelar aquí y aquí, quedándome la expresión que está aquí debajo. Y si yo opero algebraicamente, elevando aquí al cuadrado numerador y denominador, y luego sacando factor común un cuarto para poderlo extraer fuera del radical como un medio, me queda la expresión que está aquí debajo, que la vamos a utilizar en diferentes teorías
con las cuales intentaremos resolver el problema. Para llevar adelante el análisis de flexión combinada con torsión, tenemos que trabajar con diferentes teorías de falla o teorías de rotura. En esta ocasión veremos únicamente 4 de las numerosas teorías que existen. Hay teorías más aptas para materiales dúctiles, hay teorías más aptas para materiales frágiles. Y hay teorías que han ido cayendo en desuso y otras que están vigentes.